Y ahora sí, vamos a empezar con la clase de hoy. Hoy sí vamos a ver práctica, entonces. Vamos a ver este capítulo de la capa de red. Es de lo que estábamos hablando anteriormente, ¿verdad? El tema de todo lo que es enrutamiento, todo lo que es comunicaciones, todo lo que son paquetes y todo lo que se transporta por medio de equipos de capa 3, que son los que se encargan de esta capa. Entonces, dentro de nuestra agenda vamos a tener las siguientes cosas. Vamos a tener funciones de la capa de red, que es lo que hace exactamente esta capa y por qué es tan importante. Vamos a tener lo que es el direccionamiento IP jerárquico, de o puerta de enlace predeterminada, en español, la máscara de red, tu subnet más, paquetes IP, el protocolo ISMP, que ahorita les adelanto que el protocolo ISMP es el del PIN, que nos permite hacer PIN a un destino, y clases de direcciones IPs. Entonces, primero que vamos a ir viendo son las funciones de la capa de red. Que la capa de red posee dos principales funciones. Nos brindan un esquema de direccionamiento y la segunda es que ellas utilizan el mayor esfuerzo para colocar el paquete IP en la mejor ruta. Entonces, ¿qué es lo que nos permite la capa de red? La capa de red lo que nos permite es identificar que si tenemos 10 caminos, ¿por qué camino tiene que ir el paquete para llegar más rápido, para llegar con una menor latencia? ¿Cuál es el camino más efectivo para enviar ese paquete? Todo eso lo maneja la capa de red. La capa de red es como un Waze, pero que el Waze nos indica diferentes caminos y nos selecciona el mejor. Eso es la capa de red. Entonces, la función principal de la capa de red es brindar un esquema de direccionamiento. La latencia, Carlos, es cuando, por ejemplo, la latencia, Carlos, es, por ejemplo, si yo envío un paquete de Costa Rica a China, el paquete va a tener muchísima latencia y esto es por dos motivos. La latencia es mientras más largo yo estoy de un lugar a otro, más difícil es que el paquete llegue rápido. ¿Por qué? Porque tiene que transportarse y tiene que realizar muchísimos saltos para llegar a ese destino. Entonces, no es lo mismo que yo envíe un paquete de aquí no sé, a San José, que yo envíe un paquete de aquí a China. Veámoslo como en un ejemplo de la vida real. ¿Cuánto dura un paquete de correo de Costa Rica enviando en Costa Rica, por ejemplo, de tipo durar de 1 a 3 días, ¿verdad? Porque son bien lentos. Pero ¿qué pasa si yo envío un paquete de aquí a China? Puede durar hasta un mes. Algo así funciona la latencia. La latencia es cuando nosotros tenemos eh, una red que queremos alcanzar y le hacemos un ping, por ejemplo, y el paquete tiene muchos milisegundos, o sea que lo normal es 40, 50, pero cuando ya vemos que sube a 200, 300, 500, eso significa que está durando muchísimo o más de la cuenta en llegar a un destino. Por eso se genera la latencia. La latencia es ese estándar de que mientras más lejano está un destino, más alto se puede generar esa latencia. Entonces, es algo así como la explicación de ese concepto. Entonces, retomamos. En el caso de TCP/IP, tenemos en nuestra actualidad dos protocolos de direccionamiento IP, los cuales son IPv4 y IPv6. La diferencia más clara de IPv4 y IPv6 es la cantidad de direccionamiento que existe. Cuando hablamos de direccionamiento que existe, público, porque el direccionamiento privado sí se puede repetir en las diferentes empresas y en las diferentes redes privadas que existen, o sea, no hay problema con eso. Pero el direccionamiento público es único y irrepetible, no se pueden repetir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como ven, el número máximo de direccionamiento público que existe, que ya no hay, es 4.294.967.296 IPs. Yo creo que actualmente el ser humano somos como 6.000 millones de seres humanos. O sea, hay más humanos que IPs públicas disponibles. Entonces, por eso, al haber ese agotamiento de direccionamiento público, o bueno, dice que agotamiento, porque aún hay muchas que no se utilizan y son libres, ¿verdad? O sea, bueno, los diferentes vendors les sobran las IPs públicas y aún las tienen, porque por eso es que se maneja direccionamiento IP privado, o por eso es que las direcciones públicas a veces a nosotros, los clientes de casa, nos asignan un IP para que para que diferentes clientes de casa tengamos una misma IP pública. Entonces así se ahorran que, por ejemplo, tenemos 10 clientes de casa, hay que asignarles 10 IPs públicas para salir a internet. En ese caso nos asignan solo una a todos esos 10. Por eso es que los nodos a veces se saturan y a veces a la hora de que nosotros
queremos buscar algo en Internet, a veces sentimos nuestro Internet más lento, porque todo nuestro tráfico pasa por la misma IP pública, pasa por el mismo destino. Entonces, por eso es que a veces suena feo decirlo, pero no nos llega el ancho de banda que contratamos, por ese mismo problema. Tal vez a las 5 de la mañana o a las 4 de la madrugada no tenemos ese problema porque todo el mundo está durmiendo, entonces el consumo del ancho de banda no se está utilizando en el nodo y la IP pública prácticamente la podríamos decir que la estamos utilizando únicamente para nosotros. Pero esa IP pública a veces cambia constantemente para que no sea estáticamente configurada. Por eso es que cuando las empresas si tienen una IP privada estáticamente, ellos pagan un monto bastante caro para que esa IP pública sea únicamente y exclusiva para ellos y que todo lo que sea el ancho de banda de ellos solo pase por esa ruta y no tenga que compartir más otros consumos de otros clientes. Por eso que las empresas normalmente no se quejan de los ISPs porque les brindan un servicio más específico y más, o sea, y muchísimo mejor que a nosotros. Pero bueno, en cambio, tenemos IPv6, que es el otro protocolo que se diseñó para suplantar IPv4 o eliminarlo, que como ven el número o sea, es enorme, es como 6 o 7 o no sé cuántas veces más grande que 4.294 millones. Es un número prácticamente ilimitado. Se supone que por cada cromosoma, que tenemos aproximadamente como 800 cromosomas el ser humano, por cada cromosoma del ser humano podemos tener hasta 8 IPs públicas de IPv6, o sea, IPs públicas que solo puede tener un ser humano. Entonces, sobran muchas. Lo que pasa con IPv6 es que para nosotros poder implementar esta tecnología, tenemos que irnos deshaciendo de IPv4. Y eso es complicado porque todas las empresas, todos los sistemas o casi todos los sistemas manejan IPv4. IPv6 casi no se ve. Sí se ve, por supuesto, pero en menor escala. Y prácticamente IPv6, muchachos, se fundó, se creó desde hace como más de 20 años. Y vean que ahora en la actualidad todo se maneja IPv4 para nivel público y para privado. Entonces, por eso es que casi no se ve y pues es un tema que probablemente puede ser que lleguemos a estar viejitos ya y aún no se haya implementado porque es complicado de implementar. Todo tiene que trabajarse en un call, o sea, nosotros no podemos llegar y apagar los servicios de ustedes, ¿verdad? Como clientes o las empresas y decir, vamos a hacer un cambio de todo el dirección, vamos a tener IPv6 y ya no vamos a tener IPv4, o sea, no se puede hacer eso. O sea, los clientes van a quejar o van a desconectar el servicio o simplemente van a decir, ¿cómo es posible que no puedan hacer el trabajo sobre la marcha? Y es que así es como se tiene que trabajar sobre la marcha y es complicado. Por eso, y es costoso y aparte de eso lleva tiempo. No es un mes, no son 2 meses, pueden ser años. Entonces, por eso es que casi no se escucha este término de IPv6, pero ahí está presente y lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es una dirección IP? Una dirección IP es lo que va a representar la ubicación de un host dentro de un segmento de red o dentro de una topología de red. Y esto se asigna a las tarjetas de red. Recordemos que nuestras computadoras tienen dos tarjetas de red asignadas. Una que es la de Wi-Fi, que es que cuando nosotros nos conectamos por medio de Wi-Fi a nuestro router, él nos asigna una IP. Eso se le asigna a la tarjeta de red de Wi-Fi. Y cuando nosotros conectamos un cable de red, porque también tenemos de cableado, ella también nos asigna una IP, porque por medio de esa tarjeta se transmite el direccionamiento. Exactamente, por cada NIC hay una IP. Bueno, realmente sí y no. O sea, la MAC sí va a diferir, porque cada NIC es como un dispositivo más. Entonces, la NIC de Wi-Fi va a tener una MAC y la NIC de cableado va a tener otra MAC. Pero veámoslo así. Nuestro router de casa normalmente tiene 5 puertos. Si nosotros le conectamos a uno de esos puertos nuestro cable de red y el ISP, sí, el de USB también, el de USB es otra Mac. Todo lo que sea dispositivos tienen una Mac propia. La computadora es una Mac, la batería a veces, o sea, la batería no es una Mac porque no trabaja así, pero tiene un número de serie propio. Entonces, sí, digamos, eh, USB también maneja una Mac propia. Pero veamos, por ejemplo, entonces, en este caso, sí va a tener dos Mac, pero por ejemplo, si nosotros conectamos un cable del puerto 5 de nuestro router a nuestra computadora y el mismo segmento de red, por así decirlo, 192.168.0.0,
a nivel de cableado y de Wi-Fi es el que asigna, a nuestra computadora nos puede asignar una u otra IP. Pero todo va a depender de cómo esté la configuración de ese router, porque puede ser una IP estática, puede ser una IP dinámica o con DHCP, pero puede ser cualquiera de los dos. Entonces, como puede ser que tengamos dos MAC, ¿verdad? Que son la NIC de Wi-Fi y la NIC de cableado, o sea, por cable de red, puede ser que solo tengamos una IP y que siempre nos asigne esa misma IP, o que nos asignen dos IPs diferentes. Pero bueno, entonces, por ejemplo, veamos esa topología de red que tenemos aquí. Esta topología de red lo que vemos es que tenemos un router dentro de todo, ¿verdad? Que es el que se va a encargar de el enrutamiento y todo lo parte de la capa de red, ¿verdad? El router es el equipo que se va a encargar de asignarnos el direccionamiento IP a los equipos finales, como los servidores, los access point, las computadoras, las tablets, todo. Entonces, veamos esta subred, esta topología. Este router se conecta directamente, o el switch de aquí arriba de la subred 2 se conecta directamente a él. Este otro switch se conecta directamente a él y este otro switch también. Entonces ahí tenemos tres subredes diferentes. Vean que, por ejemplo, la subred de arriba dice que es la 192.168.210. La de aquí dice que es la 192.168.110. Ahí ya son dos subredes diferentes. Y la tercera subred dice que es la 192.168.310. Ahí son tres subredes diferentes. El router es quien se va a encargar de crear el direccionamiento para esas subredes. Tenemos una cuarta subred que lleva la 192.168.410, que esa va a ser la subred que asigne el access point, el direccionamiento a esa tablet. Por ejemplo, ahora, viendo este ejemplo lo tenemos fácil. Si yo conecto un cable de mi computadora a ese switch, el router me va a enviar una dirección IP de esa subred, de la 192.168, de la 192.168.110. Entonces, ahí me va a asignar una IP de ese rango. Por ejemplo, este access point que tenemos aquí. La tablet, cuando se conecte por medio de Wi-Fi a ese access point, nos va a dar otro rango de IPs, o nos va a dar otra IP, pero porque son subredes diferentes. Entonces, en este caso, me puede dar una del rango 192.168.410. Y así sucesivamente con las otras dos subredes, porque la subred 2 también nos va a dar otro rango de direcciones diferente y la subred 3 también nos va a dar otro rango de direcciones diferente. Entonces, las que están dentro del mismo rango van a recibir una IP de ese mismo rango, pero diferente. Ninguna IP se puede repetir. Entonces, en ese caso, todos van a llevar una IP diferente y así es como vamos a identificar un host dentro de la red. Entonces, vamos a seguir con la siguiente diapositiva. En este caso, una dirección IP, muchachos, está compuesta por 32 bits y va a representar dos porciones. La primera porción va a representar la porción de red y la segunda porción va a representar el número de hosts dentro de la red. A nivel de dirección IPv4, sí va a representar 32 bits, porque recordemos que tenemos, una dirección de IPv4 tiene 4 octetos. Si sumamos esos 4 octetos, nos da un total de 32 bits o 32 bits encendidos. Nosotros podemos ir apagando o encendiendo bits según la máscara de subred que vayamos a utilizar o el rango de direcciones IP que vamos a utilizar. Entonces, en este caso, por aquí tenemos tres direcciones IPs. La primera es una dirección IP pública, porque es del rango 127.0.0.1. Con eso ya identificamos que es una dirección IP pública clase A. La segunda es una IP privada de clase B, porque se encuentra en el rango 172.16 hasta 172.31.0.0, va a representar una IP privada. Y 192.0.0 nos representa una IP pública también, porque el único rango de direcciones IP públicas entonces, muchachos, perdón. Entonces, la tercera IP, 192.007, va a representar una dirección pública porque el único bloque de direcciones IP privadas clase C
que anteriormente ya lo hemos visto y ahí en el grupo les pasé, es 191.168.0.0, el rango que vayamos a usar. Entonces así también podemos identificar si una IP es pública o otra IP es privada. Entonces, tenemos un ejemplo. Lo que separa las redes son dispositivos de capa 3, como lo son los routers o en diferentes ocasiones switches de capa 3, que también lo vamos a ver, o firewalls, que también tienen la opción de enrutamiento, aunque no se tiene que usar para eso. Pero bueno, entonces lo que separa las redes son dispositivos de capa 3, como lo son los routers, el cual posee la capacidad de enrutar el tráfico. Cada red posee las siguientes direcciones IP. Tiene la dirección IP de la red, que eso va a representar todo el bloque de la red. Ese es el identificador de cuál. Entonces, ese IP es para identificar nada más, no se puede utilizar. Luego tenemos el rango de host, que el rango de host es el rango que nosotros vamos a tener para asignar equipos finales. Según el tamaño de la máscara de subred, que también lo vamos a ver ahorita, podemos asignar más o menos host. La dirección IP de broadcast es una IP que tampoco podemos asignar y siempre es la última de un rango. La dirección IP de broadcast se utiliza para cuando nosotros queremos hacer un envío de un paquete de difusión. Broadcast en inglés se dice broadcast en inglés, es difusión en español. Entonces, un mensaje de difusión o un paquete de difusión es cuando todos los paquetes provenientes de un lugar se envían a todo el rango que se encuentra ahí mismo. Entonces, se guarda esa IP y es la última para que tome todo ese bloque y si tiene que enviar un mensaje de esa forma, lo envía a todos los lugares. Y la máscara de red es la que va a representar qué tamaño de host podemos asignar, qué cantidad de host podemos asignar, o cuántos menos o cuántos más podemos asignar según el tamaño de la máscara de red, que ahorita vamos a ver los tamaños diferentes que hay. Entonces, en este caso, tenemos el direccionamiento IP jerárquico. Tenemos nuevamente una topología en la cual tenemos un solo router, que recordemos, él es el que se va a encargar siempre de asignar las IPs a los equipos finales y a todos los equipos. Los switches no hacen eso. Los switches simplemente envían tramas y actúan según la MAC address y según su table MAC address. Ellos no entienden de IPs. Ellos solo entienden por medio de la MAC, MAC de destino y MAC de origen. Y envían las tramas a los enrutadores y luego los routers envían los paquetes ya que él sí entiende direccionamiento IP. Entonces ahí es cuando ya el router es quien se va a encargar de ese trabajo. Entonces, aquí tenemos cuatro switches, ¿verdad, muchachos? Subredes, o puede ser una sola subred. En este caso tenemos el direccionamiento 172.16.00 con una máscara 255.255.00. Eso representa una máscara raya 16 y una máscara raya 16 puede otorgar hasta 64.364, creo, direcciones IPs para host. O sea, vean la cantidad de direcciones IPs que nosotros podemos usar con este rango de red, 172.16.00. Entonces, nosotros podemos ir asignando IPs, IPs, porque tenemos una cantidad vasta para poder hacerlo. Entonces, nosotros podemos segmentar esas redes. Nosotros luego vamos a ver un tema que se llama VLSM, que lo que hace VLSM es que a una red muy grande como esta la segmentamos en partes para que esté más segura, para que esté en diferentes bloques, o sea, que no solo sea un rango completo, sino que sean rangos de mayor identificación y orden y hacerla segmentada para mayor seguridad. Entonces, en ese caso, ese tema también lo vamos a ver, porque eso es una subred muy grande. Esas subredes se usan para empresas muy grandes o para empresas que tengan muchos servicios o muchos equipos finales. Entonces, ahí podemos hacer una segmentación de la misma. Entonces, aquí podemos ver 4 subredes o una subred en el caso de que solo se use una. Entonces, aquí vamos a ver un tema que es bien importante, que es el default gateway o puerta de enlace. Cuando dos hosts, muchachos, que pertenecen a la misma red se quieren comunicar, pueden hacerlo sin necesidad de un router, debido a que ambos pertenecen a la misma red. Cuando dos hosts que forman parte de la misma subred quieren comunicarse, ellos se pueden comunicar. Y usted me dirá, pero si usted me acaba de decir que el único que permite comunicaciones es el router. En este caso, nosotros no necesitamos al router porque como pertenecen a la misma red, ellos se van a comunicar por las tramas de los switches. Las tramas, y como todos los equipos pertenecen a la misma subredes, el switch se puede encargar de enviar por su table MAC address la trama de origen al destino.
pero porque forma parte de la misma subred. En el momento que nosotros queramos enviar un paquete a una subred con un rango diferente o que esté segmentada, ahí sí necesitamos un router, porque ya el switch no puede llegar más allá, aparte porque está en otro lado completamente diferente, ¿verdad? Ya forma parte de otra LAN o de una WAN o de una MAN, o sea, forma parte de una red completamente distinta. Entonces, por eso es que en ese caso, si en algún momento en el Metacato se le llega a hacer una pregunta de qué pasa si yo envío un paquete a una computadora dentro de mi misma subred, pero no tengo un router, ¿qué va a pasar? Pues la respuesta es que se va a enviar con éxito porque no necesitamos un default gateway para poder enviar paquetes. Pero si ya nosotros enviamos un paquete red A la red D, pues ya sabemos que son dos redes diferentes, ¿verdad? Entonces, si no tenemos un router y no tenemos los protocolos de enrutamiento debidos para hacer para permitir esa comunicación, nunca vamos a poder llegar. Entonces, esa es la diferencia de tener un router o no tener un router. Ya los routers se le llaman default gateway por puertos de enlace. Entonces, vean aquí el ejemplo. Ven que aquí, y se los dije, se segmentó la red. Vean que el router tiene ahorita dos subredes diferentes. Tiene la 172.16.2.0 raya 24, o sea, tiene un máximo de asignación de 256 hosts, perdón, 256 IPs y 254 utilizables. O sea, puedo asignar 254 IPs a equipos. Y el de abajo es una subred diferente también porque es 172.16.1.0 raya 24. Al final siguen siendo la misma subred, o sea, al final siguen siendo parte de la misma subred principal de la que vimos anteriormente, 172.16.00 raya 16, pero ahora está segmentado y están divididas para seguridad y para mayor orden, ¿verdad? Para identificar bien dónde está cada cosa. Entonces, ya con esto, ahora sí, si mi computadora del host A quiere llegar al host B, ella no va a poder llegar si no tenemos un router, porque ya pertenecen a subredes diferentes. Y sin el router nunca vamos a poder tener comunicación. Entonces, bien, así que así es como lo dice acá la diapositiva. Sin embargo, cuando el host A desea comunicarse con otro host B, el host A le enviará el tráfico primero al router, el cual es el punto de salida de la red y quien comunica otras redes. El router, si está bien configurado, va a permitir llegar. De lo contrario, él no nos va a permitir llegar al destino. Entonces, veamos por acá que aquí tenemos una de Packet Tracer en donde tenemos tres computadoras conectadas a nuestro switch de la red local y de ahí nos conectamos al router de el proveedor de servicios o ISP. Hay empresas que no tienen router propio como router de la LAN privada, sino que solo manejan un switch. Ese switch se conecta al router del proveedor de servicios y todo lo que es el direccionamiento privado se lo asigna ese router al switch. Y lo que hacen las empresas es que le asignan VLANs a los equipos finales de acceso, ¿verdad? Para que tomen ese direccionamiento. Pero no tienen un router interno privado para utilizar el direccionamiento, sino que utilizan el del ISP. Entonces, en ese caso, vean que la subred es la 192.168.10 raya 24, que nos va a permitir asignar hasta 254 equipos finales. O sea que para una empresa medianamente pequeña, mediana, le va a servir utilizar el método del ISP. Y luego tenemos un ISP server, que probablemente ese ISP server lo que tenga es DNS para poder tener salida a Google y poder hacer las consultas que se hacen por medio de IP o por medio de dominio, porque ese tema creo que ya lo había visto con ustedes, ¿verdad, muchachos? Que cuando yo busco google.com, eso es un dominio, pero realmente eso está enmascarado con una IP. Entonces, si yo le hago ping a google.com, realmente le estoy haciendo ping a una IP pública. Entonces, el DNS lo que permite es hacer esa consulta, o sea por IP hacia Internet, o sea hacia el dominio. Entonces, yo escribo la IP pública de Google en Internet, me va a redireccionar hacia google.com o viceversa, ¿verdad? Si lo hago al revés. Entonces, aquí tenemos los diferentes tamaños de máscaras de su red para que lo vaya, voy a poner un blog de notas para que me entiendan más fácil.
Entonces, bueno, vamos a hacer medianito porque es muy pequeño. Entonces, las subredes, muchachos, de clase A, las subnet más de clase A, de direccionamiento privado público, ahí sí no hay diferencia en nada, son 255, 255, 255, 2550. El por default, ¿verdad? Y es raya 8. Eso nos permite una cantidad de direcciones IPs que ya les voy a decir en un momento porque no me acuerdo. O sea, son muchísimas, son millones, pero no me acuerdo el número exacto. En un momentito, nada más. Ahorita les paso esa tabla en el grupo si no se las he pasado. Creo que ya se las pasé, pero no estoy seguro. Entonces, dice que un raya 8, muchachos, nos permite un total de 16.777.216 IPs, de las cuales 16.777.214 son utilizables. O sea, vean el tamaño que se puede tener de una subred privada. O sea, nos permite muchísimas IPs. La clase A llega hasta este rango. 55.254.0.0 raya 15. O sea, la clase A, o lo que son rangos de clase A, inician desde la máscara 255.00, raya 8, que ya vimos lo que representa, 16 millones de direcciones IPs privadas utilizables, y finaliza en un rango de 255.254.00, que eso lo que nos permite es una asignación de IPs de hasta 131.072 IPs, de las cuales 131.070 son utilizables. Siempre hay que restar dos, se restan dos, una para la red y otra para el broadcast. Siempre. Esas dos IPs no se pueden utilizar porque ya siempre van a estar ocupadas o del todo, ya nosotros sabemos que no pueden ser utilizadas porque ya por defecto, por el protocolo, son utilizadas por esos dos parámetros que les acabo de decir. Luego tenemos las clases B. Que las clases B son, empiezan desde el rango 16, porque como la clase A terminó en 15, ya sabemos que aquí va a iniciar en clase B. Entonces, 255, 255, 00. Es un rango 16. Permítanme un momentito, nada, muchachos. Un poquitito. Ok, muchachos, entonces, ahí disculpen. Ahora sí, ven que el rango como inicial de las clases B es el 255, 255, 00, raya 16. Entonces, ¿cuántas IP nos permite este rango? Nos permite 65.536. Creo que anteriormente sí se las dije bien, creo. No estoy seguro, pero sí sabía que era 65.000 IPs totales, de las cuales 65.534 son utilizables. Clase B, las subnet más nosotros las podemos usar a nuestro antojo. Nosotros, si nos da la gana, podemos tener una raya 8, como podemos tener una raya 24, como podemos tener una raya 16. O sea, eso no importa. No importa si es una IP clase 10, o sea, clase A, clase B o clase C. Realmente eso no importa, porque yo he visto IPs de clase C, 192.168.00 con un raya 8. O sea, realmente no difiere. No es lo más óptimo porque para eso está diseñado cada clase y debería de manejarse así, pero hay empresas, y lo he visto, que se lo pasan por el, ¿verdad? Pero eso también tiene afectaciones que luego vamos a ver, pero las subnet más sí son más variables y sí las podemos utilizar más a nuestro antojo, ¿verdad?
Entonces, clase B finaliza en este rango, muchachos. Finaliza en 255, 255.254, raya 23. Raya 23 es el final de este tipo de clase. Y ya luego inicia clase C. El máximo de IPs totales son 502 IP totales, las que puede asignar un raya 23. Y 510 IPs son utilizables, o sea, nosotros las podemos asignar para equipo final. Ahorita vamos a hacer una práctica de eso, entonces no se preocupen, vamos a copiar una de las topologías que vimos en la aquí en el diapositiva, lo vamos a hacer así para que vean cómo funciona. Y clase C, muchachos, termina. Clase C, no voy a poder ponerlo, bueno, o sea, clase C. Para ver. Clase C cambia, ya clase C es desde este inicio y es raya 24 el principal. Este rango nos permite 256 IPs totales, de las cuales 254 son utilizables. Entonces, yo no sé si alguno ya notó algo ahí, pero esto va en múltiplos de 2. Entonces, por ejemplo, un raya 23, muchachos, de la clase B da 512 IPs totales, ¿verdad? Un raya 22, ¿cuántas creen que dan? Si les estoy diciendo que hace múltiplos de 2, ¿cuántas daría un raya 22? Con esa lógica. Uno ahí que quiera responder, se gana un punto extra. No sé si me salieron bien las matemáticas, pero... Casi no se te escucho muy lejos. Ah, ahí me escucha. Ahora sí, sí, correcto. Ah, que no sé si me salieron bien las matemáticas, pero eh, bueno, sacando lo que una IP es para la dirección de red y la otra para el broadcast, serían 1022, no sé si estoy bien. O sea, serían 1024 en total. Exactamente. No, correcto, es así. Sí, ok, ok. Sería 1024. Y deme un momento para pasarle la invitación al muchacho, a Gerson, porque está... Seguimos, muchachos, es que hay alguien, es que Alexander hizo un cambio ahí, yo creo que más de uno le escribió por privado porque yo les dije que le escribieran porque cambió el grupo, no sé por qué, entonces, eh, muchachos, ¿alguno tiene el link con el que se unió a la clase? Para que se lo puedan, para que lo puedan pasar por el grupo. Bueno, ya lo encontré. Listo, ahora sí. Sí, correcto, sería 1024 y 1022 utilizables. Entonces, un raya 21 es el doble, un raya 20 es el doble de eso y así sucesivamente. Van siendo múltiplos de 2. Entonces, clase C, su último rango es, o sea, él finaliza en 255, 255, 255, punto 252. Y ustedes me dirán, ¿y por qué este cambió? ¿Por qué este ya no llega a un raya 32 o por qué no llega al final 254? Porque por el tamaño de la subred, un raya 30 solo nos otorga 4 IPs totales, de las cuales 2 son utilizables. Este tipo de rango, muchachos, de raya 30, normalmente se utiliza para enlaces de punto a punto. O sea, que un equipo ocupa transportar esa red de un punto a otro y solo es para comunicarse entre ellos. Normalmente se utiliza este tipo de rangos para no desperdiciar IPs, porque no hay necesidad de tener ese rango con más IPs. Entonces, ahorita también vamos a ver eso. Entonces, en ese caso, Profe, termina en raya 30. Sí. entonces ahí solo se podría hacer con dos dispositivos, nada más. Aquí yo solo le podría asignar IP a dos equipos, correcto.
En este caso, digamos, si nosotros tenemos dos routers y la red es esta, por ejemplo, 192.168, 250.0/30, la primera va a ser para un router y el segundo va a ser para otro. O sea, ya no se pueden asignar más IPs. Por eso te digo que es de punto a punto, de uno a uno. Ok. Y ahí murió. Entonces esa subred va a pertenecer solo para la comunicación de ellos. Entonces no es asequible tener una subred de estas para este host, ¿verdad? Porque ya no tenemos para asignar, nos quedamos sin IPs y habría que volver a hacer otra vez la segmentación de las subredes. Entonces, esos son los tipos de clases. En este momento les voy a pasar una imagen para que lo tengan más claro de las tablas. Creo que no sé si se las había mandado, igual si se las mandé, ahí la tienen en el grupo. Ahí pueden ver el tamaño de la clase, cuál es el número en decimal de esa clase, número en binario, del decimal a binario y binario a decimal, qué tamaño tiene, o sea, si vaya 21, 22, 23, 24, eh, cuántos equipos se pueden tener en una subred de ese tamaño, cuántos no. Entonces ahí se las pasé. Esas son las diferentes clases. En el curso normalmente vamos a utilizar clase B y clase C, porque la clase A, como les repito, son clases demasiado grandes y no vamos a tener una topología tan grande. O sea, no nos da el packet tracer. Solo en la vida real se ven clases ahí, pero igual lo podemos trabajar sin ningún problema. Entonces, por aquí tenemos las diferentes encapsulamientos o el encabezado o todo lo que viene dentro de un paquete IP. Entonces, cuando nosotros encapsulamos un segmento de la capa 4 con un encabezado de capa 3, se le conoce como paquete IP. Dentro de ese paquete va a venir el tipo de servicio, el tamaño total, la identificación, la versión, que es el tiempo de vida que mantiene un paquete hasta llegar a su destino, el protocolo de capa 4 que va a usar, si es UDP o TCP, el encabezado de chequeo de sumarización, la IP de origen, o sea, la IP que está enviando el paquete, la IP de destino, o sea, la IP que va a recibir ese paquete que yo estoy enviando, el pairing y las opciones. Entonces, aquí es bueno saber, más que todo, el protocolo que se va a usar, UDP o TCP, el time to live, ¿verdad? El tiempo de vida que va a durar ese paquete para recibir o llegar al destino, la IP de origen, la IP que está enviando ese paquete y la IP de destino. Realmente esto es muy teórico y nosotros como tal no se lo configuramos. ¿Por qué? Porque esto ya lo hace por defecto la capa de red. Entonces la capa de red se va a encargar de hacer esta combinación de fragmentos y los va a unir en un encabezado de todo el paquete. Entonces eso es todo lo que trae un paquete. Entonces, sí es bueno saberlo, se les va a olvidar. O sea, si ustedes a mí no me ponen esta tabla y a mí una pregunta de un trabajo me preguntan cuáles son todos los componentes que trae un paquete IP, yo no les voy a decir. Yo les voy a decir del IP de origen, el IP de destino, la versión, el time to live y el protocolo que usan. Eso es opciones, tamaño total, fragment offset, banderas o header checksum, y no me acuerdo, ¿sabes por qué? Porque esto es muy teórico. Pero para un examen de los que vienen en el NetACAD, sí les puedo decir cuáles de estos son fragmentos o porciones que trae un paquete de IP. Entonces, obviamente, sí es bueno tenerlo a la mano para una pregunta o un examen, pero solo para eso, realmente. Entonces, tenemos que el paquete IP, el primer fragmento o primer porción de este va a identificar si la versión de IP es 4 o IPv6. El IHL va a identificar la longitud del encabezado. El tipo de servicio va a representar la prioridad de QS o calidad de servicio. Esto lo que nos permite brindar prioridades de tipos de datos clasificados como voz y video sobre datos comunes. Esto también va a representar el total length o tamaño total del paquete. Incluye el encabezado y los datos en bytes, tamaño mínimo de 20 bytes, que representa 0 datos, y tamaño máximo de 65.535 bytes. La identificación, la señalización o banderas, campo de desplazamiento del fragmento, el time to live o periodo de vida, que es el contador de 8 bits que disminuye por cada router next hop que pasa el paquete para llegar al destino. Eso lo que hace es que por cada router que él va saltando para llegar al destino que necesita alcanzar, él va perdiendo un bit de esos, entonces ahí va también perdiendo el time to live, ¿verdad? Pero cada que hace un salto, también el time to live se vuelve a refrescar porque pasa por otro enrutador. Entonces ahora pasa a ser el time to live del otro enrutador. El protocolo, ¿verdad? Que si es TCP o UDP. El header checksum, que va a verificar los errores del encabezado.
La IP de origen, esta dirección no cambia en todo su trayecto hasta el destino y sirve para que el receptor pueda responder, o sea, el que va a recibir esto. Dirección IP de destino, esa dirección no cambia tampoco en todo su trayecto hasta el destino. Sirve para que los routers puedan enrutar el paquete correctamente y luego responder el paquete con un aviso de que llegó. Opciones, ¿verdad? Y pairing que rellene. Entonces, ahora vamos con una parte importante de uno de los protocolos que se utiliza para, o sea, en todo momento, que es el ISMP. El ISMP es el protocolo de control de mensajes de Internet, o en inglés, Internet Control Message Protocol. Es el protocolo utilizado por una de las herramientas más utilizadas de diagnóstico en redes, y es el PIN. Entonces, cuando ustedes les hablen de ISMP, es que quieren hacer un PIN. Entonces, que si nosotros queremos habilitar el protocolo ISMP, es para que nosotros podamos hacerle un PIN a ese equipo. Que si a mí me dicen en un firewall, este firewall a mí me lo habilites con ISMP para que si yo quiero desde, no sé, de otro lado, hacerle un ping a ese firewall, yo le pueda llegar a como podemos hacer un bloqueo de ese protocolo para que nadie le pueda llegar por ping, que eso fue lo que hace poco, bueno, después de, antes de Semana Santa, habíamos hecho, que yo había intentado llegarle a cisco.com y a mí me había dado un request timeout. Eso significa que el ping no llega, no me responde por muchas razones. Hay una regla de firewall que bloquea exactamente esto, que el protocolo de ping llegue al equipo o que llegue a la red a la que yo quiero alcanzar, por reglas de router también, access list, o porque simplemente el servicio está caído. Entonces, este es el protocolo ISMP, prácticamente es el ping. Entonces, el ping tiene 4 fases por las cuales pasa. Este se utiliza para definir si podemos alcanzar nuestro destino, y el ping tiene varios mensajes y aquí detallamos los más importantes o los que realmente nosotros vamos a tener presentes. Este es el mensaje creado por el host origen, su función es llegar hasta el destino. El echo reply es lo mismo que el echo, pero en vez de venir del origen está en el destino. El echo reply es que él va, cuando llega el paquete y lo recibe, él da una respuesta. Entonces él le dice que sí, que él fue alcanzado y le devuelve el paquete para indicarle esa respuesta. Luego tenemos el destination unreachable, que este mensaje generado por el router local, o sea, el que nosotros estamos utilizando para como origen, cuando se recibe un paquete ISMP y no posee una ruta para llegar al destino. Cuando nosotros recibimos un destination unreachable, es que no tenemos una manera para poder alcanzar esa red a la que queremos llegar. O sea, no podemos, o sea, no hay una ruta, no hay un protocolo de enrutamiento dinámico o estático, o sea, no hay una forma de llegar. Entonces, esto nos tira cuando nosotros no lo podemos alcanzar porque de algún lado nos falta una. Entonces, el ISMP sí se genera, si hay un eco normal, pero no hay forma de llegar a esa no hay forma de llegar a ese equipo final o a esa subred a la que queremos alcanzar. Entonces nos dice destination unreachable. Y por último tenemos el request timeout, que este mensaje aparece cuando no se recibe un echo reply de respuesta, que eso es cuando el equipo ¿cómo se llama esto, muchachos? No nos da una respuesta por completo. O sea, no la recibe, nos bloquea la respuesta, etcétera. Esa es la opción, y esa es la que normalmente vamos a recibir, un request timeout. Y en casos muy específicos donde tal vez teníamos una ruta configurada de origen a destino y por alguna razón se dañó o algo pasó y tal vez le hacemos un ping a ese destino y nos dice destination unreachable, ya sabemos que podemos ir haciendo troubleshooting y verificar si es que ya la ruta no existe y por eso nosotros no podemos estar llegando al destino. Pero la mayoría de veces la respuesta va a ser request timeout. Entonces, aquí tenemos una imagen, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos un ping a Google, ven que él nos dice que hay un replay, vea, un echo replay, nos está respondiendo Google. Nos dice que el tamaño del paquete es de 32 bytes, el tiempo es de 65 milisegundos, que eso es lo que les estaba diciendo ahorita de la latencia. Esos son tiempos aceptables para la llegada del paquete o la respuesta del paquete. No está tan pasado el pelo. Cuando llegamos de 300, 400 o así, ya sí la latencia está muy exagerada y habría que revisar, pero tal vez hasta de 90 para abajo puede ser aceptable. Y aquí tenemos el TTL o Time to Live, que es igual a 51. Entonces, eso es normal. Ven que las estadísticas dicen que tuvo 4 paquetes enviados, 4 recibidos, no hubo pérdidas. Dice que el tiempo aproximado en milisegundos para llegar hacia nosotros fue de
como un máximo de 83, con un average, o sea, un promedio de 70 milisegundos. Y bueno, para observar cuál es la dirección IP de nuestras computadoras y default gateway, nosotros podemos ejecutar el comando ipconfig. Entonces vamos a ejecutarlo. A mí me va a salir una IP rara, porque estoy desde la compu del trabajo, entonces me va a salir una IP, yo creo que de Liberty. Entonces, yo le hago un ipconfig. No, pues no, sí me mantuvo la de mi casa. Es que una vez que yo estaba aquí en la casa me tiró otra dirección, pero creo que era porque estaba con la VPN. Ahorita me pongo la VPN para que vean, pero bueno, en este caso, vean muchachos, el adaptador de LAN inalámbrico, que es nuestro NIC, ¿verdad? De Wi-Fi, nos dice que nuestra IPv4 que nos está asignando el router de mi casa es la 192.168.154, o sea, una clase C. Dice que la máscara de subred es una raya 24, o sea, 255, 255, 255, 0. O sea, que mi router de mi casa tiene una subred que yo puedo poner aquí 254 equipos y esos 254 equipos pueden tener una IP privada y poder tener salida a internet si así yo lo quiero. Entonces, tengo bastante un espacio. Y tengo una puerta de enlace predeterminada que es mi router, que es la 192.168.101. Entonces, él es siempre la primera IP. Eso es algo que se me olvidaba decirles. La primera IP utilizable que siempre sea para el router. Eso lleva un mejor orden y nos permite hacer un troubleshooting más sencillo. Entonces, denme un momento para, bueno, un momento para conectarme a la VPN y ver qué otra subred me tira. Ok, un momento. Listo. Vamos a ver si ahora sí. Mira. Y ven, aquí está utilizando mi adaptador de cableado, a pesar de que no estoy usando un cable, pero él lo ve como si fuera un cable porque realmente me estoy conectando a una subred diferente. Entonces vean que me está dando otra dirección. Bueno, aquí cambia la cosa. Aquí vean que el sufijo de DNS que utiliza es llacr.local, que ese es el dominio, ese es el dominio local de Liberty. Y ese probablemente es nuestro servidor de DNS, llacr.com, que es el que nos permite hacer la transfusión de una IP pública a un dominio o viceversa, que anteriormente les explicaba. La dirección IPv4 es una tipo A, privada, 10.106.240.14, y la máscara de su red es 255, 255, 255, 128, o sea, un raya 25. Un raya 25 representa que solo puede dar 128 IPs y 126 utilizables. Entonces, ese es por el perfil de VPN que yo tengo. Como somos pocos en red, no necesitamos una VPN con un tamaño de subred muy grande. Entonces, por eso es que me cambió el direccionamiento. Bueno, me cambió el direccionamiento del adaptador manual del casa. Entonces, volviendo, aquí tenemos, bueno, aquí está explicado también. Aquí vemos que las redes clase A, desde 0 hasta 127, que esos son clases A públicas, vemos que las privadas son solo del rango 10. Eso dice que las cantidades de redes que podemos tener son hasta 128 redes, ¿verdad? Pero dentro de esas 128 subredes, que realmente son subredes, tenemos hasta 16.777.214 equipos finales para asignar. O sea, tenemos 16 millones de pesos, o sea, son un montón. Su aplicación es para redes grandes, ¿verdad? Redes extremadamente grandes. Luego, las clases B, desde la 128 hasta la 191, son clases privadas clase B. Tenemos para configurar hasta 16.384 redes. De esas redes podemos asignar hasta 65.534 hosts, o sea, muchísimo menos
les podemos asignar, pero podemos tener una segmentación de red más grande, o sea, podemos tener más redes. Y en este caso, tenemos la aplicación para redes medianas. Las clases C, en este caso, son privadas también, porque van desde la 192 hasta la 223, entonces lo podemos ver como, perdón, privadas no públicas, lo podemos ver como públicas. La cantidad de redes que se pueden asignar de este tipo son 2.097.152. La cantidad de hosts que pueden asignar son 254. ¿Por qué? Porque las clases C tienen máscara de subredes raya 24. Entonces, eso es lo máximo que asignen, las más grandes, ¿verdad? Y su aplicación es para redes pequeñas. Y luego tenemos otros dos tipos de clases que no se usan en la actualidad, que son 224.000 hasta 239.255.255.255. No hay tamaño de cantidad de redes, no hay cantidad de hosts y su aplicación es para mensajes múltiples. La clase 000 hasta 255, 255, 255, 255. Cantidades de redes no aplica, cantidad de hosts tampoco y aplicación para investigación, pero no se usa. El intervalo de 127 a 127, 255, 255, 255 va a estar reservado como dirección loopback y no se utiliza. Esa dirección loopback se utiliza para cuando nosotros configuramos una interfaz loopback, que luego lo vamos a ver más adelante, que se utiliza para configurar solo una IP. Entonces, si nosotros queremos validar si tenemos comunicación hacia ese destino, nosotros configuramos esa IP en esa dirección, en esa red loopback. O sea, tiene varias funciones, pero la más normal es asignarle una IP simplemente para validar que tengamos comunicación a ese destino. O que queremos saber que tenemos siempre comunicación a ese destino. Entonces, todo eso es público, ¿verdad? Ahorita estamos viendo clases públicas, pero se puede representar igual para lo que es privado. Entonces, por aquí podemos tener identificador de red e identificador de estación. En inglés es identificador de host. Las clases A, muchachos. El primer identificador es de red, o sea, va a representar las redes que nosotros podemos crear. Luego, los otros 3 ceros o 3 octetos apagados los podemos usar para estaciones. ¿A qué me refiero con estaciones? Me refiero a equipos finales. Por eso es que clase A tiene tantas millones de IPs para asignar, porque tenemos 3 octetos, que estos 3 octetos tienen que llegar hasta 255, o sea, van 1, 2, 3, 4, 5, 6, llega hasta 255, ahora va el 8, 1, 2, 3, 4, y así hasta llegar hasta los últimos 3, o sea, que el último octeto que también se complete en 255. Entonces, por eso es que tenemos tantísimos millones de IPs. Luego, en clase B, tenemos los 2 primeros octetos para red, o sea, los podemos utilizar para asignar subredes. Los podemos utilizar para asignar direcciones IPs a equipos finales. Igual, eso también lo podemos editar a nuestro gusto en el modo privado, pero este es el estándar. Luego, clase C, los 3 primeros son para la red y el último es para estación. Por eso es que ya no podemos asignar tantos hosts, porque estas clases son más enfocadas para muchas redes y poca asignación de equipo final. Entonces, por eso es que normalmente las usan para las casas, porque normalmente no va a haber muchos equipos en una casa. Y luego, como ven, ahí está la clase D y la clase E, que no maneja ni identificador de red ni identificador de estación, porque ni se usan ni son utilizables para eso. Aquí tenemos los 3 diferentes tipos de mensajes que se manejan en paquetería IP o capa de red únicas. Lo que significa únicas es que de un punto a otro, como un punto a punto, envía un mensaje. Nosotros, desde la clase A, clase B y clase C, podemos transportar TCP y UDP, y si nosotros queremos enviar un paquete de un destino a otro, eso es un únicas, porque es de uno a uno. Luego, el broadcast es que nosotros desde un equipo hacia todos los mismos equipos de esa subred le enviamos un mensaje de paquete IP, o sea, le enviamos un paquete, pero no es un paquete a uno, sino a todos. Entonces, solo un host puede transportar todo ese paquete, pero solo se puede utilizar como UDP. Y luego tenemos los multicast que se utilizan en las clases D, que como les repito, casi no se utilizan, que un multicast es cuando nosotros enviamos un paquete de un equipo a 2 equipos específicamente que nosotros seleccionamos para que ese paquete se enviaba a ese lugar. En broadcast se envía a todos, en únicas nosotros enviamos el paquete al destino que nosotros queremos permitir, y en multicast nosotros seleccionamos
que queremos que sea enviado, pero de 2 a 3 o 4 o 5, 6, 7, 8, todos los que queramos, pero no a todos. O sea, eso es un multicast que envía a varios. Esa es la diferencia. Únicas es a uno, multicast a varios y broadcast a todos. Y aquí tenemos la diferencia entre una red privada y una red pública. La red privada, como ya les venía diciendo anteriormente, va a representar una computadora, un switch, un router y todo lo que sea interno, ¿verdad? Todo lo que sea interno en una empresa, ya sea un servidor, computadoras, impresoras, access points, teléfonos, todo eso va a representar una red privada de una empresa. Pero ya cuando nosotros tenemos una IP pública asignada y tenemos salida a internet y navegamos en Google, mandamos correos electrónicos, hacemos llamadas por WhatsApp, enviamos mensajes por WhatsApp, ya todo eso es internet, porque todo ese tráfico viaja por internet para poder llegar a los destinos que queriendo llegar. Entonces, ven que aquí cambió la cosa. Vean que aquí estas son los tipos de clases privadas, las que anteriormente ya hemos visto en el pasado. Y ven que mantienen lo mismo, o sea, el mismo número de redes, el mismo número de IPs, IPs por redes, la anotación CIDR o que CIDR se representa con otro nombre como subnet más, ¿verdad? Y ven que no cambian, simplemente cambian los rangos, ¿verdad? Porque son exclusivamente para clases privadas. Y eso sería, muchachos, por el tema de hoy. Vamos a ir abriendo, muchachos, el Packet Tracer, todos, por favor, para ir viendo, vamos a hacer una topología de Packet Tracer, vamos a hacer la que estaba en la diapositiva. Entonces, vamos a devolvernos aquí para practicar. En vez de asignar 3 computadoras, solo vamos a asignar una, muchachos, para no estar poniendo mucho equipo. Estamos iniciando, pero vean que la subred que está aquí arriba es la 172.16.2.0 y la de abajo es 172.16.1. Yo quiero que la de la derecha de ambas alturas, ¿verdad? Una tenga la 3.0 y la otra tenga 4.0. Pero no, sí pongámosle 2 computadoras por cada switch. Y voy a ir montándolo yo también. Yo no sé si alguno ha atravesado el Packet Tracer y ya más o menos sabe dónde están los equipos o lo hacemos juntos. Bueno, igual vamos a hacer juntos, pero quería que vieran cómo estaba la topología, pero si no, ok. Entonces, me avisan cuando todos ingresen ya al Packet Tracer para ir montando la topología. Igual lo que vamos a ver ahorita es básico porque no hemos visto ni protocolos de enrutamiento, no hemos visto VLAN, no hemos visto HCP, no hemos visto inter-VLAN routing, no hemos visto protocolos de capa 2 ni de capa 3. Entonces, estamos viendo lo básico, pero para ir entendiendo cómo es que funcionan los paquetes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner un 2911 router, este que está aquí. Vamos a poner en el puro centro de la red. Los routers, muchachos, para los que nunca han usado Packet Tracer, apenas nosotros abrimos la plataforma, son los primeros que salen, los que están aquí. Routers. Y ponemos un 2911. Luego, a la par, muchachos, de los routers, ven que hay como un cuadrado. Bueno, son los switches. Switches vamos a poner 4. El único que vamos a utilizar por el momento son los 2960 Catalyst. Entonces vamos a poner 4 como en la topología que habíamos visto. Este router yo creo que vamos a ocupar. Sí, voy a tener que poner otro módulo porque le faltan interfaz. Bueno, creo que tengo un problema. Quiero ver una cosa. Vamos a ver. Vamos a tener que usar otro router porque este solo tiene 3 puertos gigabyte, no tiene 4.
Los 2960, si vayan poniendo, muchachos. Ok, creo que vamos a tener que usar un 4331, otro modelo que yo creo que sí nos va a dejar ponerle cuatro, o sea, más interfaces. Esto es fibra, esto es fibra, esto es. Que no. Es que en la vida real uno le puede poner módulos a los equipos para que tenga más interfaces, si es necesario. Pero en este caso no me dejan, hay interfaces para Gigabyte. Entonces, lo que vamos a hacer, muchachos, es que vamos a quitar un switch nada más. Al final acabo lo mismo, no difiere en nada. Vamos a quitar uno y lo vamos a configurar como un tipo de, como un tipo de anillo. Tipo estrella una topología tipo estrella. Todos van a un solo equipo, pero no se conectan entre ellos. Entonces, no hay redundancia, no hay nada. Si el router falla, todo se cae, pero estamos haciendo una práctica ahorita apenas, entonces obviamente esa es la idea. Entendamos, eso igual lo vamos a ver después, los tipos de topología que existen. En la actualidad se utiliza una que se llama malla, porque es la más eficaz, porque entre los equipos tienen redundancia, porque entre ellos se conectan, pero eso es un tipo de estrella, porque nosotros estamos conectando todo a un solo punto. Entonces, si el router falla, se fue todo. Pero eso es en este ejemplo. Entonces, esto, muchachos, que ven ustedes son etiquetas. Para nosotros activar esas etiquetas, muchachos, nos tenemos que venir a esta opción que dice Options. Nos venimos a Preference y la opción que dice Always Show Port Labels in a Logical Workspace la tenemos que habilitar. Ya con eso nos va a permitir ver las etiquetas que tenemos. Eso nos va a permitir ayudarnos en las prácticas de Packet Tracer para identificar qué puerto estamos conectando de un lugar a otro. Entonces, como para más comodidad. Ok, entonces, muchachos, esta partecita que tenemos aquí arriba de Physical
es las notas. Con esto podemos agregar notas, solo lo seleccionamos y ponemos en la pantalla. Entonces, ¿en qué habíamos quedado? En que esta va a tener la subred 10 raya 24. Este va a tener la subred 176.2.0 raya 24. Y este va a tener la 172.16.03 raya 24. Son tres subredes que va a tener el router. Recordemos que direccionamiento IP lo va a entregar el router. Los switches solo sirven para que los equipos se conecten a ellos directamente y les entreguen direccionamiento IP que lo va a proveer el router. Bueno, y otras cosas que sean los switches, pero en este caso no lo vamos a utilizar porque no hemos visto ningún protocolo de capa 2 en este momento. Entonces, vamos a poner dos computadoras, muchachos, aquí en cada extremo de los switches, que esas computadoras van a pertenecer a ese mismo segmento de su red en el que están nombradas aquí en la etiqueta. Y los cables que les vamos a conectar, muchachos, porque se me olvidó decirles, disculpen, son estos que se llaman Copper Straight Route. Esos son cables directos. Entonces, los cables directos se utilizan para conectar equipos de diferente tipo. Un router y una computadora no es lo mismo, entonces se conectan este tipo de cables. Un switch y otro y un router son equipos diferentes, se conecta este cable. Antes se utilizaba el cable que está a la par que se llama copper crossover o cable cruzado. Los cables cruzados se utilizan en la vida real, bueno, o se utilizaban para conectar equipos del mismo tipo. Se utiliza porque los equipos ahora tienen protocolos que permiten detectar el tipo de cable y evitar que se tenga que crear ese tipo de cable. Entonces, vamos a utilizar el copper stroke. Profe, Vamos a conectar. Sí. disculpe, una consulta. El router, usted le agregó un módulo. Es que no vi esa parte, No, perdón. no, al final no le habilité módulos porque no hay ninguno para habilitar el otro puerto gigabit. Entonces no te Ah, ok. preocupes. Bueno, en mi caso, no sé si será por el router que escogí. ¿Cuál fue el que escogió usted? Yo utilizo el 2911, Ok. que es el que Ya, sí, sí, error mío. Listo, pero gracias. realmente todos tienen como las mismas funcionalidades. Lo que puede cambiar es Sí, de como hecho es ciertas que funciones. lo que me pasó a mí es que, por ejemplo, los puertos Gigabyte solamente tiene dos, el 2901 que fue el que escogí. Ah, ok. Sí, es Entonces, sí. porque ese router es como, por así decirlo, más baratillo, ¿verdad? Ujú. Entonces solo trae dos interfaces de ese tipo. Son como ¿Era diferencia cuál, física perdón? lo que cambian ellos. ¿Sí? Dime. ¿Era cuál, perdón? 2911. Listo. Gracias, profe. Un gusto. Ese es el 2911. Un router en la vida real se ve como un router cuadradito. Es como un rectángulo, podríamos decirle más bien. Es súper chiquitito. Vea, ustedes lo ven y no piensan que es un router. Podrían pensar que es un PlayStation 2 porque es del mismo tamaño, la verdad. Entonces, muchachos, cuando tengan esto montado, las computadoras en los switches y los switches en los routers, me avisan para que sepan. Las computadoras van al puerto 1 y 2 del switch en cada switch. Ven que todos llevan como lo mismo, o sea, lo estamos configurando para que todo se vea igual, para más comodidad de todo, la verdad.
Bueno, muchachos, ahí ven que cuando nosotros conectamos las computadoras a los switches, ven que los puertos levantan de una vez. Eso es porque cuando nosotros conectamos una computadora a un puerto del switch, por defecto él enciende, hace un shutdown sin que nosotros se lo digamos. En cambio, los puertos que van hacia un router hay que especificarle que se enciendan porque esos puertos no vienen por defecto encendidos. Entonces, por eso es que ven que están en rojo los demás, porque ellos por defecto no vienen encendidos. Entonces, me avisan cuando ya tienen esto para que le configuremos nombre al router con el comando que ya van a ver, que por aquello también se los pasé por el documento para que nos practiquen, porque se les van a olvidar al principio y ya luego se les van a pegar de memoria. Y los comandos que vamos a usar para configurar los de direccionamiento y para las interfaces. Entonces me avisan cuando lo tienen y los configuramos. Bueno, muchachos, ahora sí. Vamos a hacer las configuraciones. Eso es súper básico lo que vamos a hacer ahorita, entonces lo vamos a hacer despacio. Yo quiero que ustedes, los que nunca han tocado un Packet Tracer, lo vayan aprendiendo y no hay necesidad de que lo apunten porque yo les pasé un documento con 2 que vamos a usar en lo que es del curso. Muchos no los van a usar, pero los van a tener ahí presentes y pues, si ustedes quieren travesear o ver para qué sirven o ver qué hacen o qué pueden o no hacer, ¿verdad? Ahí los tienen. Pero primero que vamos a utilizar, muchachos, es, bueno, cuando nosotros ingresamos a la interfaz de un router desde cero, él nos va a mostrar todo esto. Todo esto es el sistema de Cisco, ¿verdad? Donde quedan ubicadas las oficinas de Cisco, el modelo que estamos usando, qué versión de sistema operativo tiene, cuándo fue creado, etcétera, etcétera. A eso a nosotros no nos importa nada. Nosotros vamos a configurarlo. Entonces, aquí nos dice
que si tú deseas que hagamos una configuración de diálogo inicial, le decimos que no, porque nosotros vamos a empezar a configurarlo de cero. Cuando nosotros, muchachos, ingresamos por primera vez un router que está de fábrica, el router viene sin nombre. Y aparte de eso, hay que ir conociendo los diferentes modos. Cuando nosotros, a un router o un switch cualquiera, ¿verdad? No hay diferencia. Maneja los mismos modos. Pero cuando nosotros ingresamos al primer modo, se llama modo de usuario. No tiene, no puede ni revisar comandos, no puede hacer verificaciones, no puede hacer configuraciones. Si acaso puede hacer ping. Son comandos muy básicos los que va a poder hacer este modo. Por eso el siguiente modo se habilita con la palabra enable. Esta palabra, muchachos, ven que el simbolito que está a la par de la palabra router cambia. Ya no es como una boquita, sino que es un hashtag o numeral. Entonces lo que representa eso es que estamos en el modo de Excel privilegiado o modo de privilegio extendido. Entonces aquí ya nos permite más comandos. Nos permite comandos de verificación, nos permite comandos de configuración de ciertas cosas, pero tenemos un último comando, que es en el donde vamos a configurar el nombre, que es config-t. Con este modo de configuración, y ahora sí nosotros, ven que cambia también ven que también cambia lo que es, cómo viene el segmentado el comando. Entonces, ahora ya no dice un hashtag nada más, sino que viene la palabra config entre paréntesis. Entonces, aquí ya nos permite hacer comandos de verificación, de configuración, todo lo que nosotros queramos hacerle a un router, ya lo podemos hacer en este modo. Entonces, los routers nosotros les podemos configurar contraseñas, usuarios específicos para poder entrar, porque vean qué fácil que es que yo llegue y aquí nada más le puedo hacer un borrar toda la configuración. Hay un comando que también se los pasé, ahorita no me acuerdo exactamente porque nunca lo he necesitado, pero hay un comando que nosotros podemos borrar toda la configuración del equipo con ese comando. Y prácticamente, si no tiene seguridad y nada, y se logran acceder a nuestros equipos, nos joden, porque prácticamente borran toda la configuración. Y si la configuración era algo importante y tenía protocolos de protocolos y enlaces de enlaces, ¿verdad? O era un router, como se los enseñé al principio, que manejaba protocolos de enrutamiento para comunicaciones, se fue en todo, ¿no? Nos vemos en todas. Entonces, luego vamos a ver cómo le configuramos contraseña. Pero lo primero que vamos a hacer, muchachos, es que en el modo de configuración, y vean, voy a salirme, le voy a poner la palabra exit. Con esto nos saca al modo normal, al modo Excel privilegiado. Voy a tirarle el comando hostname y le vamos a poner práctica 1 al router, pegado. Siempre tiene que ir el nombre pegado, no puede ir separado. Y si le queremos hacer una división, tenemos que utilizar una barra baja o una barra de lado. Si no, nos va a dar error. Si yo intento configurar hostname en el modo Excel privilegiado, me da un error. Porque este modo solo nos permite hacer verificaciones, más no configuraciones o configuraciones muy básicas. Entonces, tenemos que ir al modo de configuración global. Hay otra cosa que también es bueno que sepan. Nosotros no tenemos la necesidad de estar escribiendo los comandos, porque con la tecla de la flecha hacia arriba de las computadoras, los últimos 10 comandos que hayamos ingresado, él no los detecta, pero en el modo que estuviéramos. Entonces, en este caso, como el único que yo generé fue exit, no me sale. Pero, por ejemplo, si yo le pongo el nombre hostname práctica 1, ahora sí nos va a servir. Y ven que ya se configuró el nombre, pasó de llamarse router a práctica. Y si ahora yo pongo la flechita hacia arriba, ya me completa el comando si yo tengo que escribirlo. Entonces, si yo le quiero cambiar el nombre, le puedo poner práctica 2, me lo cambia. Y si se lo quiero volver a poner a como era, nada más le caigo encima. Entonces, con esto ya le configuro. Para nosotros guardar la configuración y cuando se nos reinicie un router o se nos apague o por lo que sea, no se nos pierda, escribimos do wr o do write. Esto lo que hace es que escribe sobre la memoria de la NVRAM, que es la memoria que se encarga de almacenar toda la información que tiene almacenada el router, valga la redundancia, y nos guarda toda esa configuración que estamos generando. Entonces, pónganle un nombre al router y escríbanle en do write o lo pueden hacer más pequeño con do wr, que es como lo hago yo. Y eso también les va a guardar configuración actual.
Entonces, muchachos, ya por haber configurado el nombre, hay que ingresar a las interfaces para configurar el direccionamiento IP. Entonces, vamos a ir primero a este lado. Vean que la interfaz es la Gigabyte 00. ¿Qué significa Gigabyte 00? Que puede transmitir hasta 1 GB de ancho de banda por esa interfaz, soporta esa cantidad de tráfico. Entonces es bastante. Entonces, para ingresar a la interfaz, lo que tenemos que escribir es interface, el nombre de la interfaz, gigabyte/0. Con eso, ya nosotros ingresamos a la interfaz del router. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero que podemos hacer es encender la interfaz. ¿Cómo encendemos esa interfaz? Con el comando no shut down. Y ven que ahí la interfaz empieza a encender y la del switch se pone en anaranjado porque ya está negociando. Si tuviera protocolos o otras cosas, ese es el tiempo que ella dura negociando toda esa configuración. Entonces, vayan encendiendo la interfaz e ingresando a configurar el direccionamiento IP. Entonces, muchachos, cuando ya configuramos eso, ya levantamos, lo que tenemos que escribir es IP at, lo que tenemos que escribir muchas veces, o si lo quieren hacer más completo el comando, aunque no hace falta, es IP address. Entonces, con esto lo que le vamos a decir es la dirección de puerta de enlace que él va a tener configurada, que va a ser la primera IP. Entonces, tenemos que escribir el rango de red que vamos a usar, que es 172.16.3.0. Esa es la red que vamos a usar, pero él va a tener configurada la primera IP de ese rango, que es la 1. ¿Por qué? Porque habíamos visto anteriormente en la teoría que es muy bueno manejar la primera IP utilizable para el router para orden. Entonces, IP, tenemos que poner un espacio, tenemos que escribir la máscara. La máscara de un raya 24 es 255.255.255.0. Con esto, muchachos, al darle Enter, ya nos configura el direccionamiento en la interfaz. Nosotros también le podemos poner una descripción, un description en inglés, y le ponemos enlace hacia, enlace de Red LAN, no sé, pavas, pongamos el ejemplo, digo yo. Entonces, con eso, nosotros ya también tenemos una descripción, muchachos, en la interfaz que nosotros vamos a saber a dónde se dirige esa red privada o a dónde se conecta. Y así en la vida real, si tal vez vemos ese montón de cables configurados y nosotros decimos, quién sabe hacia dónde se dirige esa red, porque nosotros no tuvimos orden, no tuvimos descripciones, o una descripción del cable que va del router al switch, nos vamos a dar cuenta que este direccionamiento es el que va del lado del enlace de la red de LAN de Pavas. Entonces, ya con eso, muchachos, ya si le hacemos una overview al router con la flecha, vemos que dice que la interfaz 00 está up, encendida, y que la IP asignada es la que le configuramos anteriormente. Entonces, voy a ponerle IPs a las computadoras, muchachos, en un momento. Ustedes aquí les pueden poner cualquiera dentro del rango, ¿verdad? Si lo máximo que da son 256 y 254 son utilizables, la última es 254, entonces pongámosle eso.
La máscara, ven que ella me la genera como un raya 16 por defecto, pero es Profe, porque por perdón, defecto, sí, ¿cuál estás configurando ahí? ¿Cuál compu? Ah, bueno, la PC1, perdón, ya vi. esta. Igual no difiere. Vamos a ver lo mismo en las dos, pero la de la derecha. Vean que por defecto la máscara de subred que me pone es la de una raya 16, pero porque Packet Tracer entiende que es una subred de clase B y ella debería llevar un raya 16 por defecto o en ese rango, pero como anteriormente les dije, nosotros podemos manejar las redes a nuestro gusto. Entonces, en este caso, es un raya 24 y no le voy a poner gateway por el momento, que el gateway es nuestro router, nuestra puerta de enlace, para que vean que nosotros nos podemos comunicar con la otra computadora sin necesidad del gateway. Entonces, a la otra, muchachos, le vamos a poner la 253. Una menos. Me equivoqué aquí. Ahora sí. Entonces, ya tenemos configurada la interfaz que va a transportar los paquetes IP del router hacia las computadoras y viceversa. Perdón. Ya tenemos una descripción para saber dónde va a ir hacia dónde se dirige ese enlace o de qué equipo son o qué ubicación se encuentra. Le pusimos un nombre al router y ya le pusimos IPs a las computadoras. Entonces, si yo ahorita le envío un paquete de esta computadora a esta, va a llegar. Aquí hay una opción que dice Simulation. Eso lo que nos enseña es cómo envía el paquete, Packet Tracer o cómo se envía en la vida real. Entonces, voy a poner este paquete y voy a poner este paquete. Entonces, ustedes van a ver que el paquete va a llegar por medio del switch. No va a llegar al router porque no lo estamos utilizando como puerta de enlace. No lo configuramos. Nosotros no sabemos enlace. Pero como pertenecen a la misma subred, el switch se va a encargar de enviarlo. Entonces, vean. Y voy a poner donde está el paquete, se perdió. Cito para un momento que lo puse mal. Quiero ver qué es lo que. Ah, ya entendí por qué está pasando eso. Esta simulación a veces falla, por eso es. Ahorita lo que está haciendo es un mensaje de difusión. Y está fallando allá porque obviamente no tiene una ruta para llegar. Pero sí lo envía correctamente aquí. Entonces, vamos a ver un momento. Voy a poner en real time. Yo creo que está haciendo un mensaje de difusión en Switch. Fue que lo puse de una super diferente. Ya vi porque así sí. Yo lo puse mal. Ven, que yo también me puedo equivocar. Puse esta computadora en una super diferente. Por eso es que el paquete se está enviando como un mensaje de difusión. Porque la IP de origen es de otro lado. La IP de destino también. Entonces, ahora sí. Ya ahora sí va a llegar bien. El paquete de aquí. Y el paquete, vean que va a subir. Bueno, cuando le dé start, el paquete sube. El switch sabe que ese equipo forma parte de la misma subred porque lo tiene en su MAC address. El paquete también lo envía hacia el router para ver si el router tiene ese equipo, pero como no tenemos una puerta de enlace, no envía el paquete hacia los demás lados. Vean, responde a la otra. Y volver a enviar. Y debería llegar con successful ahorita el paquete. Creo que este proceso dura mucho aquí con el simulation. Pero lo hace a nivel de capa 2, lo que es el transporte. Y ya llega el paquete. Ven que duró mucho, pero en la vida real eso no es así. Eso dura si acaso un par de milisegundos. Pero aquí, como es una simulación, hace todos los pasos que en la vida real hace por debajo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo nuestro equipo? Lo que hizo
Lo que hizo nuestro equipo ahí, muchachos, fue que el switch registrado que ese equipo forma parte de su table MAC address, porque obviamente los estamos poniendo ahorita. Sí, pero ahorita como él ya lo tiene registrado, ya él va a hacer otro proceso ahorita que hagamos una simulación de nuevo. Pero él lo que hizo fue, ok, la IP, digamos, el puerto de origen me está diciendo que ocupa llegar a esta MAC address, porque a nivel de capa 2 el encabezado es por MAC address, no por IPs. A nivel de capa 3 sí es por IP de origen y IP destino. Entonces el switch dice que raro, voy a enviar un mensaje de difusión, que es un broadcast, a todos los puertos menos por el puerto de origen. Él nunca manda por el puerto de origen de nuevo. Entonces él manda por todos los otros puertos que él tiene activos. Entonces ven que lo mandó al router. A ver si el router sabe. Pero obviamente nuestro router aún no le hemos configurado las otras subredes, la de la izquierda y la derecha. Entonces obviamente el paquete nunca va a llegar y aparte que ahí no es el destino. El switch dice, voy a enviarlo a mi otro puerto, al puerto 1. Ahí ven que el paquete o la trama a nivel de capa 2, pero es un paquete lo que estamos enviando, entonces veámoslo como un paquete y la computadora dice, sí, esa es mi MAC address. Devuelve el paquete, que eso es el echo replay que estábamos viendo anteriormente. El switch actualiza su tabla de MAC address y dice, ok, ya la tengo registrada, este es el equipo, está aquí en mi puerto 1. Devuelve el paquete al puerto de origen con el echo replay que anteriormente les comenté y ya el equipo recibe el echo replay y el paquete se completa de manera satisfactoria. Entonces, ahorita hacemos otra simulación, el switch va a hacer el proceso porque ya la tienen su MAC address table registrado, entonces. Ahí él ya no hace un mensaje de difusión, muchachos, porque ya él revisa su tabla de MAC address y él dice, sí, esa table MAC address, o sea, yo tengo esa MAC address registrada, está aquí en el puerto 1, lo envía directamente al puerto 1 y si el puerto 1, si es esa MAC address, y pues el puerto 1 va a devolver el paquete, ¿verdad? A través de la computadora, lo va a devolver a la computadora que está enviando el paquete y va a llegar con un successful o exitoso. Entonces, o si ya nosotros no tuviéramos esa computadora, el switch, al ver que el equipo al que le mandó el paquete le dice que no lo conoce, ahí sí hace un mensaje de difusión. Y por ahí puede empezar un tema que se llama bucle de capa 2, por un protocolo que luego vamos a ver que se llama CTP, lo podemos bloquear. Pero por ahí también pueden surgir problemas que por eso les digo, pero por el momento todo funciona correctamente. Entonces, ya tenemos la idea de que sin un gateway nosotros sí nos podemos conectar con equipos de nuestra misma subred. Y ahora sí, le voy a poner el gateway solo para tenerlo configurado, que va a ser punto 1 aquí y punto 1 en el otro lado, porque nuestro gateway eso lo cambia. Entonces, muchachos, vamos a hacer el lado derecho y el lado izquierdo para los que nunca han tocado Packet Tracer. Yo sé que algunos sí lo han hecho. Igual todos, ojalá, háganlo de práctica para ustedes, de tarea para ustedes. Que el lado derecho y el lado izquierdo también lo configuren, pero ahorita vamos a hacer el lado derecho y el lado izquierdo ya no nos da tiempo, pero el lado derecho sí. Entonces, vamos a ingresar al modo de configuración de la interfaz 2. Aquí nos vamos a salir, ya aquí no estamos haciendo nada, ya aquí no hay necesidad de hacer nada porque ya tenemos todo configurado de momento, ¿verdad? A nivel de lo que estamos viendo ahorita. Vamos a guardar y nos vamos a salir con el comando exit. Y ahora vamos a ingresar a la interfaz 2, que es la del lado derecho. Aquí le podemos poner también, muchachos, la descripción. Le podemos poner, pues, interfaz del enlace hacia, no sé, encendemos la interfaz con el comando no shoot. Y le vamos a configurar el direccionamiento IP. Es lo mismo, muchachos. En este caso, lo que va a cambiar es la subred que estamos trabajando, porque ya no es la 3.0, sino que es la 2.0. Entonces, en este caso, vamos a escribir IPAD 172.16.2.1. ¿1 por qué? Porque el router va a llevar la primera IP utilizable de ese segmento de subred y va a ser el gateway de la subred. Y la MAC y la subred, perdón, las subnet más no va a cambiar, va a ser igual 255, 255, 255.0, porque es raya 24.
Entonces, muchachos, ya por haber configurado la MAC, perdón, la subnet mask y lo que es el direccionamiento IP, la otra interfaz física, del lado derecho ya también vamos a tener lo que es configurada esa interfaz. Con el comando do write guardamos y si ven, si yo me pongo o me sobrepongo encima del router, también está configurado red. Entonces, a las computadoras vamos a hacerle lo mismo. Vamos a poner la IP, las últimas IP disponibles, que es la 253 y la 254. Le vamos a poner gateway, porque ya vimos la prueba de que si gateway sí trabaja, entonces no hay problema. Ya no me acuerdo qué le puse, creo que le puse la 253. Sí. Igual si no me hubiera dicho que la IP ya está usada. Entonces, muchachos, ya aquí tenemos configurado el lado derecho también. Y aquí, yo hago de lado a lado, llega con éxito y ven que el tipo de protocolo que usamos es ISMP. ¿Por qué ISMP? Porque lo que estamos haciendo es un ping para la comunicación de un lugar a otro. Entonces, ya tenemos configurado también el lado derecho, muchachos, con estos comandos que pusimos acá. Entonces, muchachos, vamos a hacer el lado izquierdo, porque así nos va a dar tiempo. Ahorita, muchachos, sí, eso sí, si yo hago un ping de una subred a otra, no llega. Luego vamos a ver por qué eso pasa y por qué no llega, porque necesitamos un protocolo de enrutamiento. Bueno, no, perdón, ya vi que solo tenemos un router, se me fue. Ahorita sí llega, muchachos, porque a pesar de que son subredes diferentes, solo tenemos un router en la topología. Entonces, por eso es que permite la comunicación de subredes diferentes. A pesar de que son subredes diferentes, sí nos permite la comunicación porque solo tenemos un router. Si yo tuviera otro router, ahí sí necesitamos un protocolo de enrutamiento dinámico o estático, que eso lo vamos a ver en las siguientes clases. Cuando ya hay más de 2 o 3 routers o más de 2 y tienen sus redes distintas, ya son redes LAN diferentes. En este caso, esto, muchachos, de aquí es una red LAN. Todo forma parte de una red LAN, porque solo hay un router que es el que nos está trabajando en la parte de enrutamiento. Los switches que tenemos abajo son mini red LAN de esa red LAN. Entonces, por eso es que sí, no había visto que yo había puesto un router. Con un solo router, muchachos, yo sí le voy a poder llegar a los demás equipos de las otras subredes, porque al final y al cabo comparten el mismo router. Y a pesar de que el router actúa como gateway de las 3 subredes, es el mismo router para las 3. Entonces, en ese caso, sí vamos a tener comunicación entre todas las sucursales, podemos verlo, porque esto podríamos verlo como que son sucursales. Cuando haya otro router, por ejemplo, que yo aquí ponga otro router, vamos a ponerlo ejemplo nada más. Luego en las otras clases, cuando veamos enrutamiento dinámico y estático, lo vamos a ver. Si yo aquí tuviera otro router, muchachos, y lo conecto a este router de aquí, y le pongo switches y computadoras abajo, ya es otra red LAN. Entonces, ahí sí voy a ocupar un protocolo de enrutamiento dinámico o la comunicación, si no, no va a llegar. Entonces, terminemos de configurar este router de aquí. Vamos a irnos a la interfaz 1. Le vamos a poner una descripción, ¿verdad? Description, interfaz de enlace hacia Alajuela. La encendemos y ponemos la subred que vamos a manejar, que es la 1.1, 255, 255, 255, 0.
Entonces él es el gateway de las tres subredes, en este caso él es la puerta de enlace de las tres subredes, pero como él es la puerta de enlace de las tres, forma parte de solo una LAN. Es una LAN grande en este caso, porque conecta tres subredes con un solo router. Entonces, en este caso, muchachos, a las computadoras les vamos a poner direccionamiento IP. A estas computadoras vamos a poner la misma, la 254 y la 253 al final. Obviamente con su subred correspondiente. ¿Qué es su subred correspondiente? Es la punto 1, la máscara 0, la puerta de enlace 1.1. Bueno, eso es otra cosa que también les iba a decir. Si yo a esta computadora, muchachos, la que voy a configurar en este momento, no le pongo puerta de enlace, si no va a poder llegar a las otras subredes. No va a poder llegar a subir a subred. Van a ver. Digamos que yo en esta computadora así. Voy a dejarla así, sin puerta de enlace. Esta computadora aquí, muchachos, se puede llegar aquí. Porque tiene puerta de enlace. Tiene una forma de cómo comunicarse a otras subredes. Pero esta otra computadora no va a poder llegar porque no tiene una puerta de enlace por la cual salir a otras subredes o a otras redes. En este caso, este router puede ser sí el default gateway de ellos y obviamente como es el el default gateway de todas las subredes, si las computadoras sí tienen configurada la puerta de enlace o default gateway, sí van a poder llegar a los otros destinos porque comparten un mismo default gateway aunque sean subredes diferentes. Pero esta computadora, yo al propio no le configuré default gateway, entonces ya no puede salir de su subred porque no tiene un camino y no tiene un enrutador que permita que logre llegar a ese camino al que quiere llegar, pero sí puede llegar a su vecino, que es la otra computadora que pertenece al mismo segmento de su red. Y ya obviamente, si le configuramos la puerta de enlace o el gateway, lo mismo, que ahora sí puede llegar a cualquier destino de esas subredes, porque aparte de que comparten el mismo router, ya tiene configurada la puerta de enlace. Entonces, ya con esto, muchachos, en este momento tenemos lista la topología, ya configuramos las tres subredes, tenemos comunicación en todo lado, porque le configuramos puerta de enlace a todas las computadoras y a todas las interfaces, ya está configurada con la subred. Y luego más adelante, cuando veamos el tema de rutas estáticas, vamos a ver por qué se necesitan rutas estáticas o rutas dinámicas cuando hay otro router, porque ya se genera otra red LAN. Esto, muchachos, lo podemos catalogar como una red LAN grande, una red LAN grande o una red LAN grande o una red WAN, una Metropolitan Area Network. Pero al final al cabo sigue siendo una LAN, pero más grande. Ya con eso, muchachos, y ya tocamos un poco packet trace, ya configuramos interfaces, ya colocamos equipos, ya colocamos IPs, ya entendemos el concepto de que es una puerta de enlace, entendemos el tema de la máscara de su red, el tamaño de las redes. Igual ahora les voy a mandar otras imágenes para que lo entiendan más fácil. Y no sé qué les pareció la clase hoy. Eso sería por hoy. Me gustaría ver cómo les fue con esto, si lo entendieron bien, muchachos. Claro, profe. Muy, quedó claro. Los demás, gracias, Marvin, por la respuesta. Kevin, Justin, Jeremy, Carlos. Súper bien, profe. De mi parte, súper bien. Sí, súper claro, profe. Y si les dio tiempo de escribir todo, muchachos. Sí, De hecho, de hecho, sí, yo lo que estoy haciendo ahora es trabajando con otro monitor para poder ir viendo la clase donde usted trabaja y en la compu voy haciéndolo del Packet Tracer. Ok, perfecto. Igual, Justin, vos igual.
¿Vos pudiste completarlo? Bueno, voy a esperar que sí. Entonces, no, yo sé que Josué sí. Entonces, no, me alegro mucho, muchachos, que lo entendieron y que pudieron completarlo. Ahí me disculpo si los atrasé estos 10 minutos. Es que la otra clase que yo llevo van más avanzados y Spanning Tree y protocolos ya de capa 2, capa 3, pero aún así con temas como escribir un comando, como el nombre del equipo y las interfaces, duran mucho, o sea, pueden durar hasta, no sé, 5 minutos haciendo eso. Entonces, me atraso mucho con ellos. Entonces, por eso fue que intenté tener este ritmo con ustedes también, para que primero, que es la primera vez que están tocando eso, entonces para que primero se familiaricen primero y ya los dominen, y ojalá más adelante no nos atrasemos con comandos como estos tan básicos por ese lado, ¿verdad? Para que Sí, ya veamos profe, lo de que hecho son los comandos usados. yo siento que si uno trae esos comandos ya por lo menos familiarizados o estudiados, yo siento que esto se le hace sumamente más fácil a uno. No, y totalmente, porque así es esto de las redes. Mientras más usted estudie, más comandos sepa y más sepa para qué sirven los comandos y ya los tenga memorizados, a usted agiliza el trabajo. El tema es que esa clase, bueno, es un poco complicada. Son de telecable y trabajan para esto, para el tema de operación. Estoy hablando en un monitor, entonces, o sea, una computadora no tiene monitores. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Entonces, a veces clases en las que yo tengo que dar práctica, solo puedo dar teoría porque cuando estoy dando la práctica ya se atrasa mucho. Entonces, y a veces, por eso es que voy a atrasar un poco con ellos. Pero la idea es que ustedes sí vean la lista de comandos que yo les pasé y sí se familiaricen con esos comandos. Y ya van a ver que prácticamente van a ver clases en las que nosotros nos dediquemos a la práctica, que es la parte importante, junto con la teoría, claro, pero con la parte de la práctica para que no nos atrasemos nosotros. Entonces, no, perfecto, que dicho que todos lo entendieron y que todos ya